Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia titulada Estrategias de inversión para un entorno global desafiante. Mi nombre es Sigal Taub, formo parte del equipo de Research y hoy en esta conferencia me acompaña Florencia Ricci, gerente de Economía y Mercado. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Todo súper bien. Bueno, en el equipo de Research nosotros tenemos recomendaciones de inversión, tanto de ETF como de acciones globales, y son recomendaciones que actualizamos periódicamente y a la cual ustedes pueden acceder a través de la aplicación de Banchile. Entonces, la idea de esta conferencia es poder mostrarles nuestras recomendaciones que tenemos con foco en ETF. Son las mejores ideas, las mejores alternativas que estamos viendo en este contexto, que se ajustan a riesgo y retorno con una visión principalmente de mediano, largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que para comenzar con la conferencia, queremos explicar lo que es un ETF. Entonces, en la primera lámina que pueden ver a continuación, podemos ver que un ETF es un instrumento financiero que cotiza en bolsa, permitiendo invertir en una amplia variedad de activos como acciones y bonos. Replica el rendimiento de un índice como el IPSA o el S&P 500. Y en ese sentido, un ETF trae consigo dos grandes ventajas. Por un lado, la gran mayoría de los ETF son diversificados. Esto quiere decir que nos permite exponernos a todas las compañías de la bolsa de un país o de algún sector específico, en lugar de invertir en una acción de manera individual. Y por otro lado, fundamental es que son accesibles, lo que quiere decir que desde nuestra bolsa local, con nuestra moneda local, podemos acceder a todos los mercados del mundo. Y en ese sentido me gustaría dar un ejemplo para que puedan comprender cómo funciona un ETF. Imagínense que quieren invertir en las 500 acciones del S&P 500. Invertir una por una podría ser algo muy complejo. En cambio, invirtiendo en un ETF, ya te estás exponiendo a las 500 compañías del S&P. En este caso sería el ETF con el ticker IBB. Entonces, en lugar de invertir individualmente en las 500 acciones, realizas una inversión y ya estás expuesto a las 500 acciones del S&P. Entonces, en ese sentido, queremos, para comenzar con la conferencia, transmitirles 3 consejos fundamentales a la hora de invertir. En primer lugar, es fundamental mantenerse fiel a su perfil de inversionista. Esto quiere decir que si usted es un inversionista con una menor tolerancia al riesgo, lo ideal sería poder optar a activos que sean menos volátiles, destinar un mayor porcentaje de su dinero a activos que son de menor volatilidad, como podrían ser los bonos. En cambio, si usted es un individuo que tiene una mayor tolerancia al riesgo, puede optar a activos que son más riesgosos y destinar un mayor porcentaje de su dinero a estos, como sería el caso de las acciones. Segundo punto importante, es fundamental diversificar su portafolio con diversos tipos de activos. Y con tipos de activos nos referimos a lo que comentamos anteriormente, activos más riesgosos, como podrían ser las acciones, y también activos menos riesgosos, como serían los bonos. Y por último, fundamental invertir según su horizonte de inversión. Y con esto nos referimos al plazo en el que ustedes quieren mantener su dinero invertido. Porque en el caso de que quieran invertir en un corto plazo, como por ejemplo para financiar un viaje, lo ideal sería poder optar un mayor porcentaje de su dinero a inversiones que sean menos volátiles, de menor riesgo. En cambio, si ustedes quieren invertir a largo plazo, como por ejemplo para financiar la universidad de sus hijos, ahí una opción sería destinar un mayor porcentaje a activos que pueden tener un mayor riesgo, pero que a la vez les pueden otorgar una mayor rentabilidad, como sería el caso de las acciones. Entonces, en ese sentido, en la siguiente lámina podemos ver nuestras 5 mejores alternativas de inversión en ETF. En esta tabla podemos ver los 5 nombres de los 5 diferentes ETF que estamos recomendando, junto con sus respectivos tickers. Los tickers son fundamentales porque son la forma de identificar un ETF a la hora de querer invertir desde la aplicación. Y por último, podemos ver también, a mano derecha, una estimación de la rentabilidad esperada a 12 meses en dólares que se espera de los respectivos ETF.
Entonces, la idea de esta conferencia es que a medida que vayamos avanzando, podamos mostrarles los atractivos de cada uno de estos ETF y cómo se enmarcan en el escenario macroeconómico actual. Así que, bueno, Florencia, en ese sentido, me gustaría hacerte una pregunta, porque gran parte de los ETF que estamos recomendando hoy en día tienen exposición a Estados Unidos. Y hoy en día ha tomado mucho protagonismo la guerra arancelaria. Entonces, quería preguntarte, ¿qué efectos creen que pueden generar los aranceles que hemos visto esta última semana, estos últimos meses? ¿Y qué es lo que estamos esperando para el desempeño económico durante este año? Perfecto. Es el tema central, sin duda, en este momento, las preocupaciones arancelarias. Y yo quiero partir de la base de mencionar que los niveles de incertidumbre son muy altos. Si bien en cierta forma se han ido disipando un poco con las semanas, hay que tener en cuenta que acá estas negociaciones arancelarias que está llevando a cabo Estados Unidos se están realizando en estos momentos. Todavía no tenemos un desenlace claro, entonces no sabemos muy bien o con certeza en realidad en qué van a resultar. Y la realidad también es que hemos tenido muchas idas y vueltas en estas últimas semanas, entonces eso también suma a la incertidumbre. Esa es la premisa, pero nosotros tenemos que trabajar siempre con un escenario base. Y el escenario base con el que nosotros estamos trabajando en relación a dónde o cómo se va a cerrar este proceso es que en un inicio, el 2 de abril, el Día de la Liberación, se hicieron anuncios aranceles que fueron relativamente altos y que probablemente eran una forma de iniciar las negociaciones por parte de Estados Unidos y que luego, avanzando este proceso de negociaciones, deberían llegar a una decisión o una resolución consensuada que resulte en niveles de aranceles menores a los que se anunciaron en un inicio. Aún así, hay algunos acuerdos con los que a los que ha llegado Estados Unidos, como por ejemplo con Gran Bretaña, que tienen algunos componentes que son muy importantes de analizar. Y yo creo que acá el denominador común tiene que ver con el hecho de que parecería que Estados Unidos está estableciendo, que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está estableciendo un arancel mínimo de un 10% para muchos de los productos o de los productos que se importan o que importa Estados Unidos. Y esto es considerable dado que el arancel promedio de los productos que ingresaban a Estados Unidos desde mediados del siglo pasado casi, o sea, muchísimos años, hasta el momento eran promedio un 0. Entonces, pasar de este 0 a un 10% de alguna forma es un cambio de paradigma. Y si nosotros tomamos el ejemplo de la presidencia anterior de Donald Trump, en la cual también se aumentaron los aranceles, por ejemplo, a China, lo que pudimos observar en ese caso es que en gran medida estos aranceles los terminó pagando el consumidor estadounidense. Entonces lo que podemos asumir es que en este caso va a ser una situación relativamente similar y de esta forma esta tasa promedio de aranceles que era un 0%, perdón, ahora es un 10%, lo que implica de alguna forma es un impuesto. Es similar a un impuesto a los productos importados en Estados Unidos. Esto en conjunto con una menor actividad de comercio internacional lo que podría implicar es una desaceleración económica tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Cuando nosotros hablamos de desaceleración económica nos referimos a que el crecimiento económico de este año probablemente en Estados Unidos va a ser menor que el año pasado. Esto no quiere decir que vaya a haber una recesión desde el punto de vista técnico, pero sí creemos que el crecimiento, si bien el crecimiento de Estados Unidos el año pasado fue cercano a un 2.8%, probablemente en este momento estamos trabajando para este año con un crecimiento de un 1.5%, es decir, un menor crecimiento, una desaceleración. Y esto es significativo porque tiene sin duda consecuencias para el resto del mundo. Ahora, hay algo que es importante mencionar en relación a Estados Unidos. Es una economía, primero tiene una economía interna que es muy significativa y segundo, el sector de servicios dentro de Estados Unidos es muy significativo, tanto para lo que es el consumo doméstico como también para las exportaciones. Y la guerra arancelaria que se está llevando a cabo en este momento está concentrada principalmente en bienes. Y con esto lo que quiero decir es que probablemente los países que exportan o las regiones que exportan bienes van a ser las que se van a ver principalmente afectadas. Entonces, Estados Unidos, como una economía que está bastante volcada a proveer servicios, en la relativa podría ser eventualmente un poco más resiliente. Eso es importante mencionar por un lado. Y luego también importante es indicar que este aumento de precios por los aranceles puede tener un efecto inflacionario de una sola vez en el país que impone
estos aranceles, que en este caso es Estados Unidos. Y esto es importante dado que la Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, estaba en este momento cercano a controlar la inflación, llevarla al objetivo que ellos tienen, y había iniciado ya este ciclo de recortes de tasa que interrumpió ante esta incertidumbre. Y nosotros creemos que va a retomar, pero con muchísima cautela, justamente atento al hecho de que probablemente va a tener dos efectos con los cuales lidiar, que uno tiene que ver con una desaceleración económica y por otro lado este efecto de una sola vez en la inflación. Perfecto, entonces en ese sentido estaríamos viendo una desaceleración económica, pero no así una recesión. No necesariamente por el momento. Claro, y en caso de llegar a ciertas negociaciones o acuerdos comerciales, podríamos pensar que esta desaceleración podría ser más moderada. Efectivamente, así es. Perfecto. Y bueno, en ese sentido, como podemos ver en la siguiente lámina, nosotros continuamos recomendando exponerse a Estados Unidos, pero con un foco más defensivo. Es por eso que estamos recomendando el ETF de acciones de mínima volatilidad de Estados Unidos, con su ticker USMB corta, que invierte principalmente en empresas que son más defensivas, cuyos precios tienen menor volatilidad y los resultados de estas compañías varían menos al exponerse a ciclos económicos. En ese sentido, este ETF tiene exposición a diversos sectores de la economía estadounidense, algunos más defensivos como sector salud, consumo financiero, y otros un poco menos defensivos como sería el sector tecnológico. Este ETF está compuesto por 180 compañías y en la lista que vemos a mano derecha podemos observar las 10 principales posiciones, donde dentro de estas hay algunas que en su mayoría son conocidas como Walmart, Microsoft y otras. Y este es un ETF que tiene una rentabilidad esperada a 12 meses en dólares de un 10%. Pero también hemos hablado de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés. Y también hemos estado hablando de lo importante que es diversificar por diferentes tipos de activos. Entonces, el ETF que vimos anteriormente invierte en acciones, pero nosotros también estamos recomendando un ETF que tiene exposición a bonos. Por eso estamos recomendando el ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos con una duración de 3 a 7 años con el ticker IEI. Acá lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda es cómo ha evolucionado la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidenses a 5 años. Podemos ver que entre el 2015 y el 2019, o históricamente hablando, la tasa promedio de estos bonos ha sido de aproximadamente un 2%. Y hoy en día esta tasa es de un 4%. Entonces estamos hablando del doble. Por lo tanto, este ETF nos ofrece un atractivo punto de entrada. Acá lo importante igual a considerar es que de los 5 ETFs que estamos recomendando, es el ETF que tiene menor rentabilidad en comparación a los otros, pero esto se debe a que estamos invirtiendo en una clase de activo que es menos volátil, es más seguro, y aún así, hoy en día está ofreciendo una tasa que corresponde al doble de lo que correspondería a años atrás. Entonces, estamos hablando de que aunque estemos hablando de una clase de activo menos volátil, que ofrezca una menor rentabilidad en comparación a una acción, está ofreciendo una tasa bastante atractiva. Y bueno, Florencia, me gustaría hacerte otra pregunta, porque hemos estado hablando de lo que es diversificar por clase de activos, pero también es fundamental diversificar geográficamente. Y más allá de Estados Unidos, hemos visto que la eurozona también ha tenido un buen desempeño a lo largo de todo este año. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son los aspectos económicos que fundamentan este mejor desempeño. Perfecto, sí. La verdad es que lo que nosotros estamos esperando en términos de crecimiento económico para la eurozona para este año es un crecimiento cercano a 0,9%. Hace años ya, esa es la verdad, la eurozona está arrastrando un crecimiento económico relativamente débil. Es un desafío muy, muy grande que sin duda tiene la región. Pero la verdad es que a principios de año podemos decir que hubo una especie de cambio de paradigma, un indicio de un posible cambio estructural
a partir del anuncio, principalmente de Alemania, de dejar atrás décadas de responsabilidad fiscal. Es un país que es conocido en realidad por su responsabilidad fiscal, y anunciar un plan de aumento en el gasto de gobierno destinado a defensa y a infraestructura. Y luego, después Alemania, que en realidad es la principal economía de la eurozona, se le sumaron otros países también de la región en una dirección relativamente similar. Y esto tiene que ver primero con esta debilidad en el crecimiento económico que habíamos visto, o que estábamos viendo hace unos años ya en la región, en cierta forma una respuesta a eso, pero también tiene que ver con los mensajes que le ha traspasado el gobierno estadounidense a la eurozona de que tiene que ponerse a tono, para decirlo de alguna forma, en términos de gasto en defensa. Gran parte de los países de la eurozona son miembros de la OTAN y no han cumplido con el objetivo de gasto en defensa en relación al PIB en los últimos años, y están bastante por debajo de lo que está gastando Estados Unidos. Entonces es una forma de ponerse a tono con eso. Esta expectativa de mayor gasto tanto en defensa como en infraestructura implica que podríamos empezar a ver un mayor crecimiento económico en la eurozona en los próximos años, porque básicamente este mayor gasto tiene como consecuencia eso, que impulsa el crecimiento económico. También se espera que una parte de ese gasto en defensa se empiece a destinar a empresas y a industrias locales. De hecho, estamos viendo algunos ejemplos dentro de Europa de industrias que se reconvierten al sector de defensa justamente como expectativa de esto. Eso por un lado. Y otra cosa que es bien importante en la eurozona en relación a la situación más macro es que, a diferencia de Estados Unidos, probablemente en la eurozona no vamos a tener un shock inflacionario, porque ellos en general no están imponiendo aranceles. Entonces la inflación debería continuar tendiendo a la baja. El Banco Central en la eurozona ha estado reduciendo tasas y se espera que pueda continuar reduciendo la tasa de política monetaria. Y yo podría decir de alguna forma con un poco más de confianza, probablemente, que en Estados Unidos, dado que no van a tener que lidiar con un rebrote inflacionario. Y esto es positivo también para la actividad económica de la región. Perfecto. Bueno, en ese sentido, estaríamos hablando de que un estímulo fiscal y que un escenario de tasas a la baja son principalmente las razones que podrían seguir impulsando la actividad económica en la eurozona. Así es. Y es por eso que en la lámina siguiente podemos ver que nosotros estamos recomendando invertir en un ETF que tiene exposición a la eurozona, el ETF de acciones de la eurozona, con el ticker EZU, dado este estímulo fiscal y este escenario de tasas a la baja. Es un ETF que tiene exposición geográfica, principalmente en Francia y Alemania, que son dos muy grandes mercados, y también tiene exposición sectorial a diversos sectores de la región de la eurozona, que son el financiero, el industrial, tecnología, consumo, salud, entre otros. Y este ETF tiene una rentabilidad esperada a 12 meses en dólares de un 9,6%. Y hoy en día también han tomado protagonismo no solamente invertir en distintas clases de activos o en distintas geografías, sino también las inversiones temáticas. Y en este sentido nos estamos refiriendo a las megatendencias. Y para que se entienda, una megatendencia es un gran cambio estructural que puede afectar a los mercados y ofrecer oportunidades a ciertos sectores económicos. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es un cambio estructural y beneficia o genera una oportunidad al sector tecnológico, al igual que la transición energética es un cambio estructural y puede beneficiar a la industria de energías renovables. Entonces, en ese sentido, dentro de nuestros 5 ETF recomendados, estamos recomendando 2 ETF que tienen foco en megatendencias. La primera megatendencia que hemos estado observando es un aumento del envejecimiento poblacional en los mercados desarrollados. En el caso de Estados Unidos, podemos ver en la gráfica que es la población que es mayor a 65 años en Estados Unidos, el 2011 representaban un 13% de la población total. Ya el 2023, un 17% de la población total. Y para el 2050 se espera que esta población represente el 23%. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es un aumento del envejecimiento poblacional que se traduce en una
mayor incidencia de enfermedades, lo que va a generar un mayor gasto en lo que es medicamentos y salud. Y es por eso que nosotros estamos recomendando el ETF de acciones del sector salud de Estados Unidos, con su ticker IYH, que tiene exposición a diversos sectores, como el farmacéutico y biotecnología, que es fundamental porque tiene un alto potencial de crecimiento, considerando que se trata de compañías que tienen su foco en la innovación y en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y en la lista que vemos en el lado derecho, vemos que el ETF está compuesto por 105 compañías y dentro de sus principales posiciones se encuentran compañías conocidas como Eli Lilly, que comercializa un medicamento para tratar la diabetes y la obesidad, Johnson & Johnson, Merck, entre otras. Y es un ETF que tiene una rentabilidad esperada a 12 meses en dólares de un 19,1%. Y bueno, también hemos estado observando otra mega tendencia, que es un aumento del consumo de electricidad en Estados Unidos. Entonces podemos ver que 20 años atrás, inclusive más años atrás, el consumo de electricidad se ha mantenido plano. En 20 años creció un 10%, y ya para 2025 y 2026, o sea, estamos hablando de 2 años, estamos esperando que el consumo de electricidad aumente un 4%. Prácticamente estamos hablando de que el consumo se duplique. Y en ese sentido, las empresas de este sector se verían beneficiadas. Y es por eso que nosotros estamos recomendando el ETF de acciones de servicios básicos de Estados Unidos con su ticker IDU. Este ETF tiene gran exposición a lo que son las compañías del sector eléctrico, más de un 50%, pero también se compone de otras compañías de servicios ambientales y de suministro de gas y agua. Y en la lista que podemos ver en la derecha, vemos sus principales posiciones, que corresponderían todas a las compañías más grandes de este sector del cual estamos hablando. Y bueno, este ETF tiene una rentabilidad esperada a 12 meses en dólares de un 7,2%. En ese sentido, volvemos a ver la tabla de resumen de nuestras 5 recomendaciones de ETF, con sus respectivos nombres, sus respectivos tickers, que vuelvo a repetir que es fundamental porque a la hora de querer invertir en cualquiera de estos ETF, la forma de encontrarlos en la aplicación de Banchile es a través de su ticker. El ticker es su identificador. Y podemos ver en la derecha sus respectivas, que es una estimación de sus rentabilidades esperadas a 12 meses en dólares. En ese sentido, bueno, hemos visto que nos han llegado algunas preguntas, Florencia, así que podríamos proceder a responder algunas de ellas. Y mira, acá hay una interesante, dice, ¿a qué moneda uno se está exponiendo al invertir en un ETF? Y bueno, al invertir en un ETF, por ejemplo, posicionémonos en el caso de alguno de los que estamos recomendando. Si queremos invertir en un ETF con exposición a Estados Unidos, nos estamos exponiendo a 2 factores. Por un lado, a el rendimiento del ETF en sí, que se refiere a las compañías en las que está invertido el ETF. O sea, nos estamos refiriendo al desempeño de cada uno de los activos que tiene invertido el ETF. Ese sería el primer factor al que nos estamos exponiendo. Pero también nos estamos exponiendo al tipo de cambio, porque como estamos hablando de un ETF que es de Estados Unidos, este ETF está denominado en dólares. Por lo tanto, el tipo de cambio que nos estamos exponiendo es al dólar. Lo que quiere decir que si el dólar se fortalece, esto generaría un impacto positivo en el rendimiento del ETF como un todo, pero en caso de que el dólar se debilite, se generaría el efecto contrario. Por lo tanto, nos exponemos al rendimiento de cada activo que se compone del ETF y al tipo de cambio de la moneda denominada, que en este caso sería el dólar. Ir leyendo. Importante tenerlo en cuenta. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué dentro de nuestras recomendaciones no estamos considerando mercados emergentes? Sí, es una buena pregunta porque es algo que uno se empieza a plantear también con más fuerza cuando empezamos a hablar de diversificación. Sí, con más fuerza también sin duda en estas últimas semanas. La historia de emergentes
Se ve interesante porque la realidad es que los precios están descontados de una forma, y seguro que puede haber algunas alternativas que son atractivas, pero si nosotros empezamos a mirar cuáles son los fundamentales o que hay detrás de algunas de estas economías, me gustaría primero concentrarme en China, que es el principal país por tamaño en términos de mercados emergentes. Y no hay que olvidar que China, si bien llegó a un acuerdo o habría llegado a un acuerdo por el momento con Estados Unidos en relación al tema arancelario, en un inicio había sido el foco principal de Estados Unidos en relación a los aranceles. Y de hecho, Donald Trump ha mencionado muchas veces la preocupación porque China esté avanzando tan rápidamente en algunos desarrollos tecnológicos y también por la dependencia que tienen en algunos casos las cadenas de suministro de compañías estadounidenses de China y también por la cantidad de importaciones que reciben de ese país. Entonces, este foco que le había puesto en su momento Donald Trump es algo que hay que tener en cuenta. Las negociaciones comerciales están en una especie de pausa, entonces nosotros creemos que todavía existe una cierta incertidumbre por ese lado. Y además de eso, la realidad es que la economía china todavía mantiene desafíos muy significativos desde el punto de vista domésticos. Es una economía en la cual la demanda interna o el consumo interno todavía está muy debilitado y muy enfocado justamente a las exportaciones, que es un segmento que cada vez de alguna forma se puso en duda en algún momento con esta perspectiva de un menor comercio internacional. Entonces, hay un foco de incertidumbre no menor que nosotros tenemos en cuenta. Si pensamos en el resto de las economías de Asia emergente, es una historia relativamente similar en el sentido de que también fueron los países o algunos de los países más afectados al momento de los inicios de los anuncios iniciales por parte de Donald Trump. Esto tiene que ver con el hecho de que una parte muy importante hoy en día de esas economías se dedica a la producción de productos de forma más económica para justamente su exportación hacia Estados Unidos. Entonces, todavía queda pendiente la resolución de esas situaciones comerciales. Y luego, pasando a algo más cercano a casa que tiene que ver con Latinoamérica, también tenemos historias interesantes. Yo estoy hablando en general a nivel de bloques, ¿no? También. Pero en Latinoamérica tenemos historias interesantes, también precios probablemente interesantes, puntos de entrada que pueden ser interesantes. Pero si pensamos en la región como un todo, tener en cuenta un par de cosas. Primero, que Latinoamérica es una región que es exportadora de commodities. En un escenario de desaceleración económica global, también sin duda podría verse afectada. Y Latinoamérica mantiene también como región desafíos no menores en términos fiscales, en términos políticos, en términos de crecimiento también en los últimos años. Y estoy pensando también en la región como un todo y del peso que tienen, por ejemplo, en los ETF regionales, que es principalmente Brasil y México. Entonces, con esto lo que quiero decir es que puede haber historias interesantes. Sin duda el precio en algunos casos es un punto de entrada y un argumento a favor, pero si nosotros ponemos en la balanza el riesgo y retorno, en este momento estamos viendo de alguna forma opciones más interesantes en el sentido de que ofrece una rentabilidad interesante pero con un riesgo relativamente menor en mercados desarrollados. Perfecto. Gracias, Florencia, por favor. Hay otra pregunta que dice, ahora estamos en un escenario de menor volatilidad, pero hace unas semanas la bolsa estadounidense registró caídas significativas. ¿Cómo podemos invertir en este escenario? Efectivamente, el mercado accionario diariamente puede tener variaciones significativas, tanto al alza como a la baja. Pero acá lo importante es no tomar decisiones apresuradas, no ser impulsivo a la hora de decidir qué hacer, sino que, como lo mencionamos también al principio de la presentación, es muy importante mantenerse fiel a su perfil de inversionista, que está considerando tanto su tolerancia al riesgo como su horizonte de inversión. Y en el caso particular de Estados Unidos, la historia nos ha demostrado que si bien la bolsa estadounidense puede presentar caídas significativas, también ha tenido la capacidad de recuperarse y de entregar retornos positivos a largo plazo. Por lo tanto, vuelvo a repetir que lo fundamental acá es atenerse a su perfil de inversionista, a ver si tiene una mayor tolerancia al riesgo o una menor, y en base a eso decidir
qué porcentaje de su dinero quieren destinar a activos más riesgosos o a mercados más riesgosos, y también, por el lado contrario, a activos menos riesgosos que quizás pueden entregar una menor rentabilidad que las acciones, pero los permite también sobrellevar estos periodos de mayor volatilidad y mantener su dinero siempre invertido. Y bueno, agregando a eso, en la aplicación de Banchile, ustedes pueden realizar una encuesta y pueden ver cuál es su perfil de inversionista. Entonces, les da una guía de qué porcentaje invertir en activos más riesgosos como acciones y qué porcentaje destinar a activos menos riesgosos como son los bonos. Y lo bueno de la aplicación es que también les permite revisar diariamente la rentabilidad que han obtenido de sus inversiones. Siguiendo con eso, me gustaría mostrarles una última lámina que nos muestra la forma en que ustedes pueden invertir en la aplicación de Banchile. Porque la verdad es que es súper fácil. Siguiendo estos 5 pasos, ustedes ya pueden acceder e invertir en todos los mercados del mundo, hacer un seguimiento de sus rentabilidades diarias. Así que esperamos que puedan continuar siguiendo nuestras recomendaciones y poder acceder a la aplicación, seguir estos pasos y realizar su primera inversión. Así que yo creo que para ir cerrando y finalizando con esta conferencia, me gustaría agradecerte, Florencia, por tu participación y agradecer a todos por conectarse. Gracias a toda la audiencia que están viéndonos hoy. Los invitamos a seguir revisando nuestras recomendaciones y a vernos en una próxima instancia. Así que nos despedimos. Gracias a todos.